¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Qué tal, Licen? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buenos días, profe. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y directamente vamos a trabajar acerca de una de las revoluciones más importantes, en este caso, que tiene América Latina, ¿no? Bien, antes de avanzar, por favor, nos deberá seguir revisando la plataforma, las actividades. No se olvidará, por favor, de igual manera, si tenemos algún documento que presentar, sí, entregar lo más pronto posible, ¿no? Recuerden que ustedes ya están en tercero y lo importante en este caso es tener todo al día, ¿no? De igual manera, por favor, revisar la plataforma, las actividades, ¿sí? Obviamente para que no tengan ningún contratiempo, ningún inconveniente en el proceso de graduación y de igual manera, ¿no? Dentro del proceso de titulación, ¿no? Que es lo más importante, ¿sí? Y pues recordarles de igual manera que el día de hoy tenemos lo que es el repaso para el juramento de la bandera, ¿no? De igual manera se va a realizar en el mismo horario y pues vamos a seguir repasando para que todo nos salga muy bien el día del evento, ¿sí? Bien, en el caso directamente del contenido, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de una de las revoluciones más importantes de América Latina, ¿no? Hablando directamente de la Revolución Mexicana, ¿no? Si bien es cierto, la anterior semana nosotros trabajamos directamente acerca de el liberalismo y hablábamos también del proceso de emancipación, ¿no? Y hablando directamente de un liberalismo que estuvo enfocado dentro de los procesos de independencia, ¿no? Ahora, si estábamos recordando un poquito, ¿cómo se llamaban los representantes o los criollos o los generales, en este caso, que dieron paso al proceso de independencia? ¿Cómo se llamaban estos representantes? Uno de ellos, pues, el mítico Simón Bolívar, ¿no? Otro. Albán Calderón. Bueno, ya, muy bien, excelente. Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, muy bien. Uno más. Ya, uno más. Tenemos un montón de personajes. Manuelita Sáenz también no es de ahí. Manuelita Sáenz, por decirlo de alguna manera, sí, excelente. Entonces, si bien es cierto, nosotros particularmente nos podemos establecer, ¿no? Que uno de estos personajes prácticamente, ¿no? Estuvieron enfocados en el proceso de independencia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos destacar que el proceso prácticamente estuvo de 1800 en adelante, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿por qué razón en este caso Quito era considerado como Quito, Luz de América? Buenos días, licenciado. No sé si me escucha. Buenos días, compañeras Muy y buenos compañeros. días. Sí, ¿Cómo está? Muy buenos días. si me permite contestar, Claro, muy bien. licenciado. Estamos, Quito, Luz de América, considerado como el lugar donde se dio el primer grito de la independencia en América. Pues fue eso el 10 de agosto de 1809, cuando se rebelaron los españoles criollos que lideraron esta independencia, se rebelaron contra el rey de España. Gracias, mi querido licenciado, por la oportunidad. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Muy bien, 10. Entonces, miren, si bien es cierto, pues tuvimos un proceso de independencia, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuál fue la última batalla que tuvimos con los españoles?
La batalla del Pichincha, el 24 de mayo de La batalla del Pichincha. 1822. De 1822. Como que se fue el audio del licenciado. Sí, compañero, parece que se le fue el audio. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues nosotros tuvimos en el último enfrentamiento con los españoles en la batalla del 24 de mayo de 1822, ¿no? Destacando directamente que fue el último enfrentamiento que tuvimos en contra de los españoles, ¿no? Si bien es cierto, fue una lucha sumamente difícil, fue una lucha sumamente complicada, y eventualmente nosotros logramos tener nuestra independencia, ¿no? Y de ahí, obviamente, pues en la mayoría de los territorios que tenían el control los españoles, lograron tener una independencia, ¿no? En Perú, en Colombia, en Venezuela, y obviamente, pues Simón Bolívar buscaba la manera de formar un gran bloque territorial y comercial en América del Sur, ¿no? Estableciendo lo que es un frente en contra de Norteamérica, que en su momento también se estaban unificando, ¿no? Sin embargo, obviamente se crea la Gran Colombia, no se logró mantener una estabilidad económica y eso eventualmente no permitió, en este caso, que nuestra unión, sí, por decirlo de esa manera, no logró mantenerse, ¿no? Y después, pues, tuvimos que separarnos y eventualmente fundar lo que es cada uno de estos territorios como una vida republicana hasta el día de hoy, ¿no? Se establece que el Ecuador tiene una vida republicana desde 1830 en adelante, es decir, hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de todos los enfrentamientos, de todas las luchas, nosotros logramos mantener nuestra independencia, ¿no? Bueno, el día de hoy, en este caso, me regalan un segundito, por favor. ¿Pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Ahora parece que va a aparecer. Está oscuro. Ya, muy bien, me confirman, por favor. Ya se vio, dice. Sí, ya apareció, Sí licenciado. se ve. Sí, ahí sí se ve. Excelente, muy bien. Regálenme un segundito, por favor. ¿Me confirman desde cuándo empiezan los apagones? Desde el día lunes. Ya tenemos cronograma, tal vez. No han estipulado, solo que desde el día lunes dijeron nada más. Ya, muy bien. Desde el día... Esperemos un segundito, por favor. Parece que se nos fue un poquito la señal. Pero bueno, en este caso, el día de hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Que también fue un hito muy importante en Latinoamérica, ¿no? Aquí, en este caso, se da lo que es una revolución por parte del sector campesinado, ¿no? De la población en general, ya que directamente el control, el gobierno mexicano estuvo directamente en manos de presidentes dictadores, ¿no? Si recordamos un poquito, cuando yo digo un presidente que es dictador, ¿a qué me refiero? A que no respeta la Constitución de la República, hace lo que él desea según su parecer, no tiene en cuenta las decisiones del pueblo. No hay democracia, Excelente. licenciado. No hay democracia. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos destacar, ¿no? Que sí, la Constitución, las formas de elegir no son respetadas, obviamente, pues no se va a mantener lo que es una participación del pueblo, ¿no? Obviamente, gobiernos dictadores, gobiernos que no han permitido, en este caso, que la población logre mantener, aparte de todo, una estabilidad política, sino más bien una explotación, ¿no? Entonces, los gobiernos o los representantes de una dictadura
¿Siguen vigentes hasta el día de hoy o ya no existen dictadores? ¿Qué opinan ustedes? Sí existen Claro que Aún hay, dictadores. existen. profe. Sí Claro, han existen claro que hay. Venezuela. Excelente, Venezuela tiene un dictador. pseudodemocracias, pseudodemocracias hay excelente. realmente en el mundo Entonces, entero. Le digo, si me muy permite, bien. licenciado, Claro, realmente muy bien, por favor. la independencia en realidad la buscaron y la obtuvieron los españoles criollos que querían independizarse del dominio del rey de España, que ya no querían seguirle enviando las riquezas de América a España, sino quedarse ellos, los españoles criollos, se quedaron con todas las riquezas de aquí de España. En realidad el pueblo nunca tuvo independencia como pueblo. Recién, como vemos en 1910, pues en México empieza a revolucionarse el pueblo en busca de su verdadera independencia, lo que realmente hasta ahora no lo hemos logrado conseguir. Eso es todo, mi querido licenciado. Muy amable por la oportunidad. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, realmente pues los factores políticos, sociales, culturales no han permitido, ¿no? Que de una u otra manera nosotros tengamos una participación directa, ¿no? Ahora, Revolución Mexicana, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? Regáleme un segundito, por favor. Me ayuda la señorita Rosita Sandoval, por favor. Revolución Mexicana. Me confirman, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, Sí, licen. dice que se está grabando. Sí, licenciado, se está grabando. Excelente. Muy bien. Ayúdeme, por favor, señorita Rosita Sandoval Morales. Buenos días, licenciado. Buenos días. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, que dividió un territorio, que Y que dividió derivaría. una guerra civil que trascendental Transformaría. transformaría tradicionalmente la estructura política y sociales del país. En consecuencia, es considerado, perdón, el, es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento ideológico liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la relación del general Porfirio Díaz, a la presidencia dictadora que había gobernado el país por más de 30 años. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si hablamos de la Revolución Mexicana, prácticamente tuvo su comienzo en los años de 1910, ¿no? Esto debido, pues, a la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Que en este caso él estuvo dando lo que son oportunidades, empresas extranjeras y no directamente daba lo que son réditos a la población en general. Y además de ello, todos los recursos que podían obtener del territorio mexicano prácticamente servía solamente a la élite nada más, ¿no? Cuando finalmente están lo que son levantamientos populares, en este caso por el representante de la población, Francisco Madero, que él buscaba, en este caso, ostentar el control y el poder en México, ¿no? Sin embargo, Porfirio Díaz, aquel entonces, tenía el control de todos los recursos del ejército en general y eventualmente tuvo una serie de enfrentamientos, en este caso con la finalidad
de que no lo quitaran del poder utilizando pues al ejército en general, ¿no? Cabe mencionar de que él estuvo en el poder por más de 30 años y obviamente pues sacó beneficios, tuvo lo que son industrias, empresas, especialmente apoyadas por los Estados Unidos, y eso obviamente garantizaba recursos solamente para la élite, ¿no? Sin embargo, la población, y hablando de representantes del campesinado, hablando directamente de Pancho Villa, Emiliano Zapata, que fueron uno de los máximos representantes que vieron una opción, en este caso de quitarlo de poder, ya que no tenían lo que es una ganancia en la población, ya que los recursos no eran directamente divididos de una forma equitativa, ya que no se priorizaba directamente el trabajo en México, sino más bien daban lo que son beneficios a fruto directamente de todo ese abuso, en este caso que tuvo Francisco Madero, en este caso Porfirio Díaz, eventualmente se dieron lo que son levantamientos, ¿no? En este caso con la finalidad de quitarlo del poder y eventualmente tener lo que es un gobierno más participativo, ¿sí? Bien, la siguiente diapositiva, me ayuda por favor el señor Jorge Aníbal. Gracias, señor licenciado. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí aparecen dos revolucionarios sumamente importantes de esta revolución, ¿no? Pancho Villa, que directamente estaba organizando los levantamientos en el norte, y Emiliano Zapata en el sur, ¿no? Ellos, en este caso, buscaban la manera de que el gobierno sea más democrático, más participativo, y además de ello, en que todas las estructuras sociales tengan mayores derechos, ¿no? Considerando también el crear una reforma agraria para los campesinos, mantener libertad, igualdad para el pueblo, y además de ello se establece que el 20 de noviembre fue el momento en donde los representantes, ¿no? Tanto directamente de Francisco Madero, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de la población, del campesinado en general, se levantaron en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Obviamente, pues, que el enfrentamiento fue muy difícil, fue muy triste de cierta manera, ya que el ejército que contaba, en este caso Porfirio Díaz, era obligado a utilizar las armas, sí, en contra de la población, ¿no? Entonces fueron enfrentamientos sumamente difíciles y obviamente, pues, lograron en este caso tener lo que es una independencia en esos territorios y además de ello expulsar pues a Porfirio Díaz del poder, ¿no? Ahora vamos a determinar en este caso una de las principales causas de estos levantamientos populares, ¿no? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Sabiné Camila? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor. Causas. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo privilegiado de terratenientes, industriales e inversiones extranjeros. Pese a los avances materiales
y el progreso económico que vivió el país durante el mandato. La situación de injusticia social en México se profundizó y agudizó durante aquellos años. Así pues, la crisis del porfiriato, los refuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos, productos de la explotación latifundista, produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de las causas, obviamente fue la dictadura que tuvo en el caso y el poder y tuvo en este caso una fuerza, por decirlo así, por parte de Porfirio Díaz para crear lo que son impuestos, crear lo que son normativas que solamente daban un beneficio a la élite mexicana, ¿no? Y además de ello también a los extranjeros, industrias que eventualmente tenían sus propias ganancias en estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente la injusticia, la corrupción, el maltrato, realmente estaba enfocado en los campesinos, ¿no? Ellos obviamente trabajaban la tierra, cultivaban lo que son los productos, sin embargo, a no tener lo que es réditos, no tener lo que es un gobierno que dé paso o en este caso brinde mayor participación con la creación de más derechos, eventualmente empezaron pues a darse los levantamientos, ¿no? Aquí directamente por la explotación latifundista, hablando directamente de la élite mexicana, también podemos determinar la creación de más impuestos, ¿sí? La pobreza en general que existía dentro de la ciudadanía y eventualmente obligó, en este caso, a que la revolución se diera, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas consecuencias, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar las siguientes. 1. Renuncia de Porfirio Díaz. 2. Promulgación de una nueva constitución en 1917. Ahora, ¿qué es una constitución? Es la carta magna de todos los pueblos, donde los pueblos eligen la forma de gobernarse democráticamente. Excelente, muy bien. La Constitución, pues, es la carta magna o el organismo supremo que tiene un territorio o una sociedad, ¿no? En donde se basan normas, lo que se basan derechos, se basan directamente imposiciones, en donde todos tenemos que aceptar lo que la Constitución en este caso establece, ¿no? Por ende, cuando nosotros elegimos un presidente, sí, el presidente tiene que tomar, en este caso, si va a crear nuevos impuestos o van a crear lo que son nuevas leyes, tiene que apegarse justamente a la Constitución, ¿no? Entonces, si se apega a la Constitución es aceptable. Sin embargo, cuando no se apega a la Constitución, en ese caso se establece de que son normativas por parte solamente de un beneficio del presidente de la República en general, ¿no? Por ende, un presidente obviamente no puede llegar al cargo, no puede de una u otra manera imponer su voluntad, sino más bien apegado a la Constitución, ¿no? Ahora, la nacionalización del suelo y del subsuelo, ¿no? Aquí se establece esa normativa ya que la mayoría de los territorios, en este caso que estaban a custodia de los latifundistas, eventualmente pertenecían, en este caso, a aquellas empresas extranjeras que llegaban al territorio mexicano, ¿no? Entonces, en este caso, cuando llegaban empresas extranjeras, empresas de Estados Unidos, por darles un ejemplo, ellos obviamente se apropiaban de esos territorios, explotaban los recursos, un 80% prácticamente pasaban a estas industrias y solamente el 90 o el 100% prácticamente quedaba para el territorio mexicano y solamente era para la élite en general, ¿no? Entonces fueron formas, en este caso, de proteger los recursos, de proteger directamente su territorio y obviamente de que todos los recursos sean directamente utilizados para la población mexicana, ¿no?
la reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, ¿sí? Como ustedes saben, en este caso se establecieron parámetros para que todos tengan acceso a la educación, ¿no? Ya no solamente a la élite, ya no solamente a aquellas personas que tenían recursos, sino más bien a la población en general, ¿no? Ahora, hasta el día de hoy, ¿será que todos tienen acceso a la educación? ¿Qué opinan ustedes? No, dicen, No, mucha listen. gente No, licenciado. no tiene acceso a la educación. Excelente, a pesar del año en el que nos encontramos, ¿no? Sí, pero Ahora, otros... Claro, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, son problemas que todavía no hemos terminado de arreglarlos, ¿no? Hablando directamente del analfabetismo. ¿Será que ya se terminó este problema social o todavía existe? No, Todavía sí hay persiste mucho un pequeño alfabetismo. No, porcentaje. licenciado, todavía hay mucha Todavía gente existe. analfabeta. Exacto. Excelente. Pero Entonces, dicen, miren, son hay también problemas... una consecuencia ahí, porque, bueno, dice, ha habido estas cosas de alfabetización, pero ya la gente es como que, o sea, no sé, o sea, ha habido así como cursos de alfabetización y esas cosas, o así que han hecho, como se dice, los que son participación estudiantil. Una vez un sobrino mío hizo participación estudiantil para alfabetización. Ya, muy bien. Excelente. Son unos poquitos, un poco bravos los señores ya mayorcitos y que no quieren aprender. Excelente, muy bien. Bueno, realmente, no sé si recordamos un poquito, ¿no? De hace unos 10, 15 años, los procesos de analfabetización realmente eran muy buenos, ¿no? Y eso, en este caso, nos daba una participación para que todos aprendamos, en este caso, a leer, escribir correctamente, ¿no? Sin embargo, pues en este caso ha perdido en los últimos años fuerza, por decirlo así, esta iniciativa y eventualmente no hemos podido, en este caso, acabar con estos problemas sociales, ¿no? Otro de los problemas que no hemos logrado acabar, hablando de la discriminación. ¿Existe la discriminación? Desde luego que sí, claramente Claro, existe una dice, discriminación social, Licenciado. política, Existe. económica, cultural. de todo tipo de Excelente. discriminación ahí Política de dice. raza y todo, hay discriminación. Todo tipo de discriminación, ¿no? Entonces, miren, a pesar de que estamos en el año 2024, debería en este caso establecerse de que este tipo de problemas ya no deberíamos tenerlo, pero sin embargo todavía tenemos, ¿no? La discriminación, el racismo, ¿sí? Que está presente en todas las estructuras de nuestro territorio, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que es el problema de, en este caso, la educación, de una u otra manera, el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad para que todos tengan acceso a la educación, de que todos directamente puedan leer y escribir. Además de ello, la discriminación todavía no se ha logrado erradicar, ¿no? Si bien es cierto, en estos años podemos decirlo, ¿no? De que su incidencia en la sociedad no es muy fuerte, pero si hacemos un recuento de hace 20, 30, 40, 50 años atrás, la discriminación era muy fuerte, ¿no? Y las concepciones sociales también han cambiado. Antes, en la época de nuestros abuelitos, decían, ¿no? Que el hombre tiene que encargarse directamente en el trabajar, en el traer dinero para la familia, ¿no? Y la mujer, obviamente, puede encargarse de los niños, de la crianza y de los quehaceres en el hogar, ¿no? Sin embargo, al día de hoy en el cual nos encontramos, realmente estos conceptos han cambiado bastante, ¿no? Hoy inclusive directamente la mujer tiene mayor participación en la sociedad, ganan inclusive mejor que los hombres, y ya no solamente los hombres se encargan directamente de trabajar, sino más bien aportan en la crianza y en el cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces son modelos sociales que se han cambiado, en este caso para bien y para que todos podamos participar, ¿no? Pero sin embargo, todavía tenemos estos problemas sociales que no nos permiten tener un constante crecimiento, ¿sí? Ahora, la nacionalización del petróleo, ¿no? Que en este caso establecía de que los petróleos o los pozos petroleros que puedan existir en México realmente pertenezcan, ¿sí? A su gobierno, ¿no? Y ya no directamente
a las empresas extranjeras. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuánto más o menos vale nuestro barril de petróleo? Es Más un o menos, precio un siempre aproximado. fluctuante, más o menos entre 50, 60, es fluctuante de acuerdo al precio internacional. Lo grave es que están nuevamente desde Moreno, se ha permitido que las petroleras nuevamente se lleven la mayor parte del petróleo y la menor parte que queda para el Ecuador. Lamentablemente eso ha vuelto a suceder con los últimos gobiernos de los 7 años últimos. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí en este caso, ¿no? El cuidado del petróleo tiene que ser lo que es de una manera más juiciosa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ya que es un recurso, en este caso, que nos garantiza algunos réditos en los ingresos. Si bien es cierto, podemos decirlo, ¿no? De que estarían unos 50, 60, 70, ¿no? Pero sin embargo, si recordamos un poquito, hace unos 3, 5 años, el precio también decayó bastante, ¿no? E inclusive se mencionaba de que el precio estaba entre los 5, 6, 7 dólares en general, ¿no? Entonces, varían dependiendo directamente de los años, pero sin embargo, el petróleo es un recurso sumamente valioso, ¿no? Prueba de ello, que tenemos lo que son países de Oriente, que eventualmente ellos tienen océanos de petróleo debajo de sus territorios y obviamente pues lo comercializan con todo el mundo, ¿no? Eso ha permitido que las condiciones de vida de ellos sean muy buenas. Por ejemplo, hemos visto cómo viven los jeques árabes. Claro que sí. Son las élites Excelente. igualmente allá que disfrutan de la riqueza del petróleo. Excelente, muy bien, tienen unas condiciones de vida excelentes, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento tenemos la oportunidad de viajar y a esos territorios, ustedes en este caso van a encontrar lo que es en la calle automóviles, pues, de alta gama, ¿no? Además de ello, las exuberancias que ellos puedan tener, inclusive, en este caso, tienen casas en donde están realizadas por oro, por materiales preciosos, y eso ha permitido, pues, que las condiciones de vida de ellos sean muy buenas, ¿no? Por ende, es un recurso que siempre se lo debe cuidar, ¿no? Mejora la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Creando lo que son reformas, en este caso, para que todos tengan la igualdad de derechos, la igualdad de obligaciones, ¿no? La creación del sindicalismo. ¿Qué es un sindicato? Es la organización de los Es un trabajadores grupo para de reclamar sus trabajadores. derechos. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si yo preguntara 5 sindicatos o gremios, ¿cuáles me dirían? Sí, hay Sindicato de transportes, sindicato de los educadores. Muy bien. Sindicato agrícola de los campesinos y agricultores. Vamos 3, faltan 2. Tenemos 1.000.000 de sindicatos, a ver. Hay sindicatos de choferes también, licenciado. Sindicato de choferes, muy bien. Uno más. Hay de los estibadores que trabajan en los puertos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, Seguro en campesino. este caso se establece, ¿no? Lo que son sindicatos o gremios se agrupan directamente por profesiones, ¿no? Y eso de una u otra manera tratan de cuidar sus derechos y tener una participación más fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Repartición de latifundios entre el campesinado, es decir, dividir los territorios, las tierras, en este caso para los campesinos, y ellos obviamente sean encargados de trabajarla, ¿no? Y a no depender directamente de las empresas extranjeras, ¿no? Si bien es cierto, la revolución en la actualidad debido a que lograron terminar con una dictadura sumamente grande. Por más de 30 años, Porfirio Díaz en el poder, y además de ello la explotación, el maltrato a la población, a los campesinos, en este caso fue muy fuerte, ¿no? Y eso permitió pues el levantamiento en armas por unos representantes, en este caso,
de la población, ¿no? Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Madero, que obviamente estaban cansados del maltrato, de la explotación y del dominio por parte de los países extranjeros, ¿no? Lo que obligó directamente a que la población se levante en armas, tuvieron una serie de enfrentamientos y finalmente lograron tener lo que es un gobierno más participativo, un gobierno democrático, expulsar las formas de gobierno conocidas como las dictaduras, ¿no? Y al día de hoy, como ustedes saben, México, ¿sí? Está convirtiéndose en una potencia sumamente grande, está desarrollando muy bien lo que son sus recursos, sus actividades comerciales y sobre todo también ha mejorado lo que es una estabilidad política aceptable, ¿no? Y obviamente, pues, es una de las revoluciones que al día de hoy establecen de que, en este caso, cuando el gobierno no mantiene lo que es una estabilidad, una participación, una igualdad de derechos, realmente mantienen estos problemas sociales, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Muchas gracias, licenciado. Es hora de que los Excelente, muy bien. pueblos, es hora de que los pueblos recuperen su conciencia cívica, se formen políticamente, recuperen la memoria social para por fin alcanzar algún día la verdadera independencia económica y social. La verdadera democracia es la participación del pueblo en el poder, en la administración del Estado. Eso no se está dando ahorita en el Ecuador y en muchos países del mundo. Realmente democracia no existe, una verdadera democracia genuina como dice el texto de de la guía académica, lo que buscó Madero, una genuina democracia, lamentablemente no se ha dado todavía en ningún país del mundo, porque las Excelente, élites muy siempre bien, nos han señora. dominado. Muy bien esas aportaciones, 10, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, pues no hemos logrado tener una democracia al 100%, no esperemos, bueno, que algún día podamos tener y que obviamente tengamos un crecimiento para todos, ¿no? Bien, entonces chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, no se olvidará, el día de hoy tenemos repaso a 2 de la tarde y pues les esperamos, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, Dios me los bendiga siempre, nos vemos en la tarde, por favor. Buen día Muchísimas igual. gracias, Gracias, licenciado, que le muy vaya bien. amable. Hasta luego, Buen día, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.